Pero ¿qué sucede? Lo que te decía desde un principio. Si nosotros vivimos en una esquizofrenia, y vuelvo a repetir, esquizofrenia es, decimos una cosa, pero pensamos otra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder en nuestra vida? ¿Qué va a suceder y qué es lo que está sucediendo en nuestra existencia? Que no vivimos esos estados de conciencia porque vivimos una vida, vamos a decirlo, de alguna manera, no sé si sea la más adecuada, ¿sí? Adecuadas. Muchas de las afirmaciones de las que nosotros hablamos, ¿qué es lo que está pasando? No es una pregunta solo de una persona, sino muchos me cuestionan o cuestionan que las afirmaciones positivas no funcionan o no funcionan de todo. Yo les he comentado a ustedes que debemos de vivir en pensamientos positivos que generan emociones positivas, acciones positivas y resultados positivos. Pero en la práctica hay muchas dudas al respecto de por qué los pensamientos no sanan o cuándo es efectivamente cuando los pensamientos pueden en un momento dado sanar. Hace poco yo estuve con un amigo y comentábamos eso. Precisamente me cuestionaba, oye, yo uso mucho los pensamientos positivos y sin embargo me doy cuenta que a mí no me dan resultado esos pensamientos. Y yo le decía, ¿a qué te refieres concretamente? Sí, dice que yo en las mañanas hago mis afirmaciones positivas y la verdad es que ya en la práctica no siento que vaya yo avanzando, que vaya yo hacia adelante. Bueno, yo le decía, esos pensamientos que tú haces y que son positivos, los mantienes durante, vamos a decirlo de una manera metafórica, durante las 24 horas del día. Es decir, lo mantienes todo el tiempo, ese pensamiento positivo, esa afirmación positiva. Dijo, bueno, pues la verdad de las cosas es que la afirmación positiva solamente la mantengo en el momento que la digo. Pues que tú sabes, existen los problemas del día. Tengo problemas familiares en la casa, tú los has de tener. Tengo problemas en el trabajo y esos a veces me agobian, me causan estrés. Tengo problemas en mi negocio, tengo ahí un negocio y tengo también problemas en mi negocio personal. Tengo problemas a veces en las relaciones dentro de mi mismo trabajo con mis demás compañeros. Hay cosas que no salen bien y me frustro. Cosas de la vida normal. Dije, allí está precisamente tu problema. Que por un lado tú pones afirmaciones positivas y por otro lado vives como si no tuvieras esas afirmaciones, como que no creíste, como que estás en un estado, valga la expresión, esquizofrénico. La esquizofrenia es como tener una doble personalidad. Actúas de una manera y después actúas completamente de otra manera. Ese es el esquizofrénico. Dije, vivimos a veces una esquizofrenia donde por un lado pensamos unas cosas, pero ya en la práctica nosotros estamos actuando de manera diferente. Fíjate lo que estás haciendo. Te estás enfocando más que en la solución, en el problema, más que en la afirmación de sanación o esa afirmación para curar tu mente, valga la expresión. La olvidaste. En tu vida diaria estás haciendo cosas completamente diferentes. Y ese es el problema fundamental que tú tienes. Vives esa esquizofrenia. En la mañana dices, soy un triunfador y estoy feliz con mi empresa. Salgo adelante. Soy un gran padre de familia. Amo a mis hijos. Amo profundamente a mi esposa. Soy un gran marido. Quiero tener salud. Tengo salud. Soy salud. A lo mejor lo dices con fuerza, lo repites. ¿Y qué pasa?
Ya durante el día vives una vida de rutina, la misma rutina que estabas viviendo anteriormente. Es decir, no coincidimos con lo que pensamos, con lo que en un momento dado en la vida hacemos. Me comentaba el amigo, dice, bueno, pero que eso no es normal. Yo le preguntaba, ¿a eso tú le llamas normal? ¿Le llamas normal vivir en la mañana con afirmaciones positivas de abundancia y en la tarde o en la noche o en el día vas a estar viviendo con pensamientos de carencia? ¡Ay, qué problemas tengo! ¡Ah, no puedo esto! ¡Ay, qué broncas ahora voy a tener con mi familia! ¡Ay, este negocio no me está resultando adecuadamente! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es cuando decimos, los pensamientos positivos a mí me sanan o no me sanan los pensamientos positivos. Esas afirmaciones que me dicen, afirma positivamente, afirma positivamente. Y hay algo más que te quiero decir y algo más profundo, por lo que no funcionan a veces, no funcionan esos pensamientos ni esas afirmaciones positivas que hacemos. Yo lo he vivido. Por eso me he dedicado de alguna manera a estudiar y a estudiar mi propio caso para yo poderte dar a ti también una respuesta al respecto. Pero ¿por qué no funcionan en sí esos pensamientos positivos? Ya te decía que una de ellas es que vivimos en una esquizofrenia, ¿no? Y ahora, por otro lado, estudiando el tema, hay un estado que se llama de conciencia. No sé si has escuchado esa palabra, conciencia. El estado de conciencia es antes que tus pensamientos. Fíjate, siempre he hablado de que pensamientos generan emociones, las emociones generan sentimientos, los sentimientos te generan a ti en un momento dado acciones, las acciones te generan resultados. Sí, pero resulta que hay algo anterior a ello. Es el estado de conciencia en que tú en un momento dado estás viviendo. ¿Cómo te sientes? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes tú durante tu día? ¿Cómo te sientes durante tu día realmente? En el entendimiento de que estás haciendo afirmaciones positivas, en el entendimiento de que si estás aquí es porque estás buscando la manera de irte transformando cada día. Así lo entiendo yo. Creo que también así lo comprendes tú y por eso estás aquí. Un estado de conciencia es un estado, vamos a decir, que sientes que tu día vives en la felicidad, que vives en el amor, dependiendo de lo que tú quieras. Vives en el amor, vives en la compasión, vives en la alegría. Pero ¿qué sucede? Que a ratos vives en el odio, a ratos puedes vivir en la tristeza, a ratos puedes vivir en la carencia. Entonces, por un lado vives abundancia, por otro lado vives amor, por otro lado, vives alegría, pero a lo mejor nada más en las afirmaciones, en lo que tú quieres. Pero tu estado natural, ¿cuál es? ¿De alegría? Tu estado natural de conciencia es de felicidad. Tu estado natural es de amor. Es decir, permeamos durante el día esos estados anímicos de nuestros pensamientos que tuvimos o que afirmamos durante la mañana, a lo mejor también durante la noche. Es muy bueno. No estoy, y quiero aclarar, no estoy en contra de que no se piense positivamente. Eso constantemente lo estoy diciendo. Pero ¿por qué? El tema aquí es ¿por qué no sentimos a veces suficientes resultados? Porque nuestro estado de conciencia sigue siendo un estado de carencia, no un estado de abundancia. Entonces, en ese movimiento esquizofrénico que te digo, ¿qué pasa? Que por un lado, tú dices, sí, abundancia. Y en la vida, tengo carencia. Entonces, imagínate, traes vuelto loco tu estado de conciencia. Por fin ponte de acuerdo. O quieres esto, pero ¿por qué me das otra cosa?
Y acuérdense algo muy importante, ustedes y todos los que estamos metidos en la cuestión de la física cuántica, que todo va hacia el universo, todo va hacia el campo cuántico. Y el campo cuántico te da y te regresa a ti lo que tú le das. Ay, pero es que en la mañana le di cosas bonitas. Sí, pero durante el día, ¿qué le diste? Durante el día, ¿qué le diste? Seguiste pensando coincidentemente con tus ideas que tú traías durante la mañana. ¿Coinciden tus ideas o no están coincidiendo tus ideas? Entonces, como decía Donald Walsh, Dios o el universo, si le quieres decir, o de otra manera, o el campo cuántico, el campo de Higgs, como sea, ¿qué te dicen ellos? Sí, sí, sí. Pero cuando en la mañana le dices sí, y en la tarde le dices no, a mediodía le dices no, porque vives en la carencia de los problemas, no te enfocas en las soluciones, no te enfocas en vivir ese estado el que tú quieres vivir, no te enfocas en ese estado. Yo sé que no es fácil, yo sé que es algo que tienes que estar trabajando constantemente, porque pues a mí me ha sucedido, y yo creo que a ti también. Dices, hoy voy a estar feliz mi día, y ándale, se me atraviesa el primer problema, y digo, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué no dije en la mañana que yo iba a estar feliz? Tengo que estarme haciendo consciente durante todo el día, que tengo que estar siendo consciente de cuál es mi comportamiento, para saber cuál es mi estado de conciencia real. Si yo estoy dando ahorita a ti, te estoy dando una conferencia, si yo estoy más después haciendo un trabajo, haciendo un video, si yo tengo que tratar con algunas personas, si tengo que hacer un negocio en mi empresa, ¿cómo debo de estar? Si dije yo que yo soy feliz, que yo hago feliz a los demás, y a la hora de la hora me veo con la cabeza triste, apesadumbrado, enojado, molesto, y entonces ya no coincidió. Entonces mi estado de conciencia ya no está coincidiendo con mis afirmaciones positivas, con mis pensamientos positivos, ya no está coincidiendo. Y entonces el campo cuántico, que tiene su propio lenguaje, Dios que tiene, puedes decir Dios, que tiene su propio lenguaje, que a veces nos equivocamos porque no sabemos hablarle al universo, no sabemos hablarle a la divinidad, no sabemos hablarle a ese campo cuántico. Y la manera de hablarle es a través de nuestra conciencia. Desde luego que si tienes una conciencia de felicidad, de amor, tus pensamientos van a brotar de manera natural. En ese sentido van a brotar de manera natural. Y cuando brotan de manera natural, van al campo cuántico, el campo de Higgs, la divinidad, como le quieras decir, y te regresa eso. Acuérdate, repito lo que decía Donald Walsh. Dios solamente sabe decir sí. No tiene un no en su vida. Sabe decir sí. ¿Qué le quieres? ¿Qué le estás pidiendo en la mañana cuando te haces esos pensamientos y esas afirmaciones positivas? ¿Qué le estás pidiendo? Que venga a ti el triunfo, que venga a ti la abundancia económica, que venga a ti el amor. Pero lo trastocas porque durante el día te sientes falto de amor, durante el día te sientes falto bueno, te sientes carente de muchas cosas. Y entonces dices, bueno, a ver, el universo dice, no te entiendo lo que me estás diciendo, no te entiendo lo que me estás hablando. Háblame. Por eso las gentes que son triunfadoras todo el día están pensando, normalmente están pensando en que voy a hacer esto y pues se enfocan en la solución y si ven un problema, ¿qué pasa? No lo toman en cuenta el problema, ven parte de agradezco esto, lo veo como un reto y sigo adelante, lo veo así como sigo adelante y sigo adelante y sigo adelante. Yo constantemente soy empresario, tengo constantemente trato y relación con muchas personas. Esta cuestión de la cuántica la aplico a lo que yo veo en el terreno empresarial.
Y yo me fijo, nada menos ayer estuve yo en una convención en Monterrey sobre rastros, y me daba cuenta, toda la gente que estaba allí, platicaba con ellos, veía su lenguaje, los escuchaba, veía cómo se paraban, cómo miraban, cómo sentían, porque conozco tienes la idea de cuando una persona es triunfadora. Y esos sí han tenido problemas, los mismos que tú, y a lo mejor peores que tú. Y sin embargo, salen adelante. Siempre digo, hay este problema, sí, búscame una solución, o vamos buscando la solución, o vamos enfocándonos en la solución. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuáles son tus pensamientos o tus vivencias? ¿O en qué vibras durante todo el día? ¿Vibras en la carencia o vibras en la abundancia? Hablar de abundancia es hablar de riqueza, de amor, de compasión, de salud. Y hablar de carencia es hablar de que estoy enfermo, me siento mal, me falta dinero. Todo ese tipo de cosas que llamamos nosotros quejas, ¿no? Quejas, me quejo por esto, me quejo por esto, me quejo por otro. Y te dice el campo cuántico, Dios o el universo, como le quieras decir, te dicen sí, y te dan más, pero más de la carencia. Por eso aquella famosa frase que les decía de Jesús, que decía al rico, el que tiene, no dice al rico, dice el que tiene, se le dará más, y al que tiene poco, eso poco se le quitará. Porque estás hablando desde la carencia. Ese es el lenguaje, lo que estaba diciendo Jesús. Les estoy enseñando cuál es el lenguaje del universo para que ustedes tengan más, para que ustedes tengan más salud, para que ustedes tengan más prosperidad, para que ustedes se engrandezcan en el amor. Un caso muy concreto, y a mí que siempre me ha impresionado y seguido lo pongo a todos ustedes, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta llega precisamente a Calcuta, por eso se le decía la Madre Teresa de Calcuta, llega a un lugar de pobreza, y ya no llamen de pobreza, de miseria, un lugar donde estaba lleno de enfermedades, donde no había educación de la gente, donde había lo que a veces no queremos ver en el ser humano. Sin embargo, ella llega allí. Dicen que cuando la Madre Teresa de Calcuta ya terminó sus días, Calcuta se encontraba una población feliz. Claro, desde luego que a lo mejor decir feliz, nunca hablamos del 100%, pero hablamos la mayoría de la gente había tenido vivía una situación feliz. ¿Por qué? Porque había una persona que había transmitido un estado de conciencia de felicidad, Ella era feliz, ella era la felicidad. Cuando tú tienes un estado de conciencia ya muy fuerte, ya no eres feliz, eres la felicidad. Cuando tienes un estado de conciencia de abundancia, de prosperidad, ya no eres una persona abundante, te conviertes en la abundancia. Aquel, como decía, como el rey Midas, todo lo que toca se convierte en oro. Cuando tú empiezas a tener ese sentido de ese estado de conciencia de salud, estás saludable, que estás muy bien mental y físicamente, ¿qué vas a generar? Te empiezas a convertir paulatinamente en la salud. Mira qué saludable ver a aquella persona, lo saludable que es. Como les digo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué es lo que ellos veían? Ellos veían felicidad. Irradiaba la felicidad. Platicar con ella, todo el mundo quería platicar con ella. Cuando ella va al discurso famoso, cuando le dan el premio Nobel, increíble, a Tess y a todos les regaló una estampita y a todos les puso a orar con esa estampita, como decían a tirios y troyanos, a todos, y todos lo hicieron con felicidad. Ella era la felicidad. Encontrar a ella era encontrarte la felicidad. Eso es, en pocas palabras, si tú quieres definir cómo son en un momento los estados de conciencia, ¿no?
Y los estados de conciencia hacen algo. Dice, yo quiero que esto me suceda. Quiero una casa, quiero salud, quiero librarme de este cáncer, quiero librarme de este otro problema de salud. Cuando tú entras a un estado de conciencia de salud, ¿qué hace tu cuerpo? Materializa en tu cuerpo la salud. Es decir, te conviertes en salud. Dicho de otra manera, cuando una persona llega a un estado de conciencia tal, puede a veces quitar hasta tumores de cáncer. Y ahí está, hay evidencias de todo eso. Pero ¿qué sucede? Lo que te decía desde un principio. Si nosotros vivimos en una esquizofrenia, y vuelvo a repetir, esquizofrenia es, decimos una cosa, pero pensamos otra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder en nuestra vida? ¿Qué va a suceder y qué es lo que está sucediendo en nuestra existencia? Que no vivimos esos estados de conciencia porque vivimos una vida, vamos a decirlo, de alguna manera, no sé si sea la más adecuada, ¿sí? Adecuadas. Muchas de las afirmaciones de las que nosotros hablamos es como una canción que me acuerdo que era muy famosa, que decía, ¿no? Solo son palabritas que se dicen al pasar. Es una canción muy bonita. Decía, solo son palabritas, y a veces nuestras afirmaciones se convierten en eso, en solo son palabritas que se dicen al pasar. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que sentir lo que uno quiere. Hay que vibrar en lo que uno quiere. Hay que meditar en lo que uno quiere. Hay que reflexionar en lo que uno quiere y desea. Tú no tienes lo que quieres. Acuérdate que es un principio cuántico. Solamente tienes lo que eres. Entonces tienes que crecer internamente para que fluya a ti directamente aquel amor, aquella prosperidad y aquella salud que tanto quieres y que tanto deseas. Pero debes de vivir no en esquizofrenia, sino debes de vivir que tú te conviertas en salud, que tú te conviertas en amor, que tú te conviertas en prosperidad. Pero yo sé, dice, oye, pues esto es muy ideal y esto me parece una cosa que a lo mejor viene en el papel. No. Personalmente yo he estado trabajando y mis estados de conciencia han cambiado. Van a decir en qué han cambiado. Lo he dicho muchas veces. Me siento más seguro de mí mismo. Prácticamente desaparecieron mis depresiones y angustias. Me siento con mayor autoestima. Me siento mejor. Internamente me siento mejor. Pero todo el día tengo que trabajar precisamente porque al rato entro de vuelta en la esquizofrenia que yo les decía. ¿Sí? Que digo afirmaciones y hago, y al ratito, bueno, ¿qué me pasó? Ya estoy pensando diferente a como fueron mis afirmaciones. En conclusión, las afirmaciones que uno hace, ¿te sanan esas afirmaciones o no te sanan las afirmaciones positivas? Tus pensamientos positivos te sanan, te ayudan y te sanan cuando son fruto de ese estado de conciencia que estás viviendo. Repito, te sanan más en la medida que son fruto de ese estado de conciencia, es decir, de lo que eres, Eso es lo más importante. Hay que trabajarlo para no vivir lo que yo digo en la mañana o mis pensamientos tienen que coincidir con mi vida natural, tienen que coincidir con lo que vivo durante el día. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué te ha parecido esto? Sé que a veces un poquito difícil entender que estados de conciencia, que pensamientos, física cuántica y muchos conceptos que aquí se manejan. Pero en la vida hay gente que lo vive. Te puse el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, como te puedo poner otros ejemplos. Bien, me gustaría escuchar tus comentarios al respecto de los pensamientos,
de este tema, de los pensamientos sanan. Te agradezco mucho que estés aquí conmigo y más te agradezco tus comentarios, que te suscribas a mis canales. Estoy en YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, con el nombre de Alfonso Gutiérrez Martín. Y si en un momento dado tú deseas una asesoría o algo más o un taller, con todo gusto estoy aquí a tus órdenes. Aquí abajo o a través del chat te puedo dar todos mis datos para que podamos trabajar más en la transformación de nuestras vidas. Muchas gracias, estoy esperando tus comentarios, muy amable.